Bienvenidos a Mother's Voices. Estamos hoy en el primer capítulo. Tenemos la primera invitada que me hace muchísima ilusión presentar. Ella es Ana y voy a dejar que se presente un poco y luego ya entramos en materia. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal, Eulalia? Yo también estoy muy contenta de estar aquí, poder charlar contigo y compartir mi experiencia. Bueno, yo soy Ana, soy de Barcelona, tengo 42 años y soy mami de una nena que se llama Dalia, que tiene 4. Muy bien, Ana. Si te parece, me gustaría saber un poquitín cómo fue tu experiencia, cómo viviste tu embarazo. Así que siéntete libre, explícanos cómo te sentiste, cómo lo viviste. Pues el embarazo en sí mismo lo viví muy bien. La verdad es que me siento afortunada que tuve un embarazo bastante bueno, excepto los reflujos en los últimos 2 meses. Por el resto todo fue bastante bien y lo pude disfrutar y tener también una normalidad, estar activa a nivel laboral y, y bastante bien en ese sentido. ¿Cogiste la baja o Yo no? soy autónoma, entonces es un hándicap importante también a tener en cuenta, ¿no? Y lo que te comento, que también pues me encontré bien para poder desarrollar mi trabajo casi hasta el final. Te diría que casi hasta 8 meses y medio, 8 meses. Wow, muy bien. Ya te digo, también como yo voy por proyectos, coincidió pues que el último lo tendría pues eso casi alrededor de los 8 meses de embarazo y lo pude desarrollar bien, que en este sentido agradecida. Muy bien. Y ahora, si te parece, durante el embarazo, ¿tenías alguna expectativa acerca del parto? ¿Qué te habían comentado? ¿Tenías algunas dudas, cosillas, miedo? Bueno, la verdad es que, claro, al ser primeriza fue mi primera hija, entonces todo es nuevo, ¿no? Por mucho que puedes escuchar opiniones y experiencias distintas de otras madres, pues evidentemente cuando lo vives en tu propia piel, existen pues ese desconcierto, ese miedo a lo desconocido, a una nueva experiencia al final, porque no deja de ser una experiencia bastante potente y nueva. Como todo, ¿no? Cuando es algo nuevo y es el principio, pues aparecen dudas, aparecen miedos, sobre todo porque al final un parto y un embarazo es algo que no puedes controlar tú, que depende también de otros factores que son incontrolables por ti y que no sabes cómo en ese momento tú vas a responder ante ciertas cosas que te ocurren durante. ¿No? En Ujú. ese sentido, sí, evidentemente tenía miedos, ¿no? Porque hay una cosa que está muy normalizada, que es el parir. O sea, el parir está muy normalizado porque todos hemos venido de allí y no, las mujeres estamos hechas para parir físicamente, pero evidentemente un parto es complejo. Y no sabes cómo está tu bebé, si está enfocado, si no está enfocado. Además, a mí se me juntó con que yo soy mamá de bebé de pandemia, ¿no? O sea, yo tuve a mi hija, yo me quedé embarazada durante la pandemia. Digamos, cuando salíamos de la pandemia, ese verano que salimos de la pandemia, fue cuando yo me quedé embarazada. Entonces, todavía a nivel médico había bastante control, prueba. Fue un momento como bastante particular, creo, también para el parto en sí mismo. Y todas estas dudas, miedos que tenías, ¿lo hace con tu médico o con alguien más, con tu familia? Sí, o sea, sí y no. Lo comentaba, yo tengo que decir también que en mi entorno no hay muchas mamis, he conocido mamis a posteriori, no tenía una relación muy estrecha en mi grupo de amigos donde existieran ya mamás. En mi familia es de mi generación la primera mami, entonces pues al final lo he vivido de una manera un poco en soledad en este sentido. Sí que he podido compartir cosas pues con mi madre, con mi tía, con alguna amiga concreto que era mamá, pero lo viví de forma muy interiorizada, por así decirlo. Ya. Intentando como experimentar la experiencia desde mi prisma. También no he sido una embarazada que ha leído muchísimo, ni que se ha informado muchísimo. He un poco el guiarme también por cómo yo me sentía y por mi intuición, que al final yo creo que es bastante primordial en casi todo en la vida, ¿no? Sí, y es importante lo que dices de escucharse a una misma. Nuestro cuerpo es bastante sabio, siempre sabe decirnos o darnos indicaciones de más o menos cómo está yendo, cómo nos sentimos, si necesitamos algo, aunque a veces es complicado saber también qué necesitamos en esos momentos. Como dices, que pues en tu entorno pues no tienes tantas madres o personas a quien puedas acudir o recurrir y preguntar. Luego me gustaría empezar con el relato del parto, intentar recuperar esa Ana
que estaba... ¿qué día nació Dalia? En verano, pero... Ella nació el 11 de mayo. Y Vale. además se adelantó un poco. Yo recuerdo que, como era la época COVID, que comentaba antes, que ocurrió, yo parí en Sant Joan de Déu, que es un hospital de Barcelona que además está especializado también en el tema infantil. Y parí allí por casualidad, porque a mí me tocaba el hospital de Sant Pau, que además donde yo había nacido y había nacido mi hermano. Wow. Pero bueno, por casualidad, bueno, como me fue la vida, lo voy a hacer así como una pequeña introducción. Mi cuñada es médico y al ser pandemia, para el tercer trimestre no me llamaban para hacerme la eco. Y yo estaba como un poco nerviosa porque a pesar de que todo iba bien, pues al final el tercer trimestre también es una parte bastante importante. Entonces yo recurrí a ella y le dije, oye, Verónica, pues que mira, me pasa esto. Me gustaría ir a visitar a alguna amiga tuya porque ella no es ginecóloga obstetra, pero tiene dos buenas amigas que sí que lo son. Y entonces yo como que le pedí el poder visitarlas, aunque fuera de forma privada, para una tranquilidad mía. Y entonces ellas me abrieron agenda en Sant Joan de Déu y me propusieron cambiar. Y yo al principio no tenía idea de cambiar, pero luego sí que decidí para ir allí. Y eso fue un hándicap muy importante a la hora del parto, porque yo fui a hacerme la prueba de COVID unos 10 días antes de que naciera Dalia, y yo ese día ya me levanté y ya tenía molestias. O sea, yo sentía ya que, que tenía Estaba contra. pasando... Sí, entonces yo me hice la prueba de COVID y tal, y me quedé allí, me acuerdo, me acompañaron mis padres, y me quedé allí para que me hicieran un tacto y para saber qué momento estaba, porque yo sentía bueno, que se acercaba, no tenía molestias, que eran lo que yo podía imaginar del inicio de una contracción. Entonces la chica pues me miró, la enfermera me miró y me dijo, no estás para parir, pero tampoco estás verde, vete a casa y fluye. Entonces, Espera. sí, entonces fue lo que hice. Mis padres insistían en quedarse, mi pareja estaba trabajando y yo le dije que no, que en ese momento yo quería estar sola y ver cómo evolucionaba, porque no era algo que iba a parir en una hora, sino que era algo que iba a ser largo y no sabía cuánto. Y entonces, bueno, me preparé un bocadillo. No sé, como que me hice una cena como rápida, un bocadillo de atún, recuerdo que un zumo de naranja natur, ¿no? Y estaba allí. Lo que te apetece. En ese momento fue como recuerdo que me senté aquí en la mesa de casa del comedor con una libreta y empecé a anotar el tiempo entre la contracción y tiempo que distaba una de otra, ¿no? Me hice como una libretita y empecé como a hacer un recuento, y eso serían, pues, avisé a mi pareja, me dijo, voy a casa, y dije, no, cuando acabes de trabajar, que la acababa como a las 10 de la noche o así, digo, te vienes para casa y a ver en qué estado me encuentro. Entonces, cuando él ya vino, que serían casi las 11, yo ya estaba en un estado donde las contracciones eran más frecuentes y más Y dolorosas. todo, perdona, Ana, todo este tiempo sola. Me apetecía ese momento de espacio Ujú. y no, todavía no sentía miedo, sentía dolor. Bueno, yo practico yoga hace años, el tema de la respiración es algo que he trabajado bastante, y postural, a nivel de postura, y entonces como que empecé a aplicar aquellas cosas que había aprendido de cara al proceso que estaba viviendo en ese momento, y la verdad que me funcionó muy bien. Ay, qué bien. Es que realmente va muy bien cuando tienes estos pequeños conocimientos que quizás has aprendido en otros momentos o por otras razones, y cuando llega este momento es como que te das cuenta de que saberlos es un beneficio y te aporta muchísimo. Totalmente. Bueno, yo creo que eso va a personalidades y evidentemente yo decidí tomar esa determinación porque a mí me encanta tener estos espacios de escucha conmigo misma, y yo creo que respetar estos espacios es fundamental, ¿no? En procesos tan especiales como puede ser eso, ¿no? Un parto o un embarazo o un posparto, que bueno, ese es otro temazo que seguro que tocamos en breves. Sí. Vale, entonces llegó tu pareja, Con mi pareja, luego... bueno, estuvimos un rato a que yo ya estaba, pues eso, con dolores más frecuentes y tal, y alrededor de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, entre una de las dos, ya hicimos la llamadita a mi familia y bueno, aparecieron corriendo ahí. Me acuerdo mi madre que apareció ahí como súper, y yo tranquila, ¿ves? O sea, que todo bien, pero bueno, entiendo que la excitación, los nervios y los miedos también del Mm. alrededor, ¿no? De la familia, de la gente Sí, que sí, te quiere, cada uno lo vive diferente, ¿no? Lo que decía. esa gestión, ¿no? que cada uno hace de ese momento, porque sí que es cierto, y una cosa que me he dado cuenta es que una cosa está el sentimiento de madre y luego está el padre, el abuelo, tíos, o sea, hay muchos satélites alrededor de un embarazo y un parto, ¿no? Y ahí
pues mucha gente espera ese bebé, ¿no? Y lo quiere conocer. Es que también hay una emoción por su parte, aunque tú tengas esa responsabilidad, ¿no? O que, bueno, que al final tú gestas, tú pares y tú vives un posparto, ¿no? Pero hay gente alrededor pues que también tiene emociones y sentimientos en cuanto a ese bebé que llega. Sí, aunque siempre es importante que sepan que tú eres la persona importante, que sepan respetarlo, que no vayan con sus emociones por encima de las tuyas. Bueno, también ocurre, o sea, también lo he vivido. O sea, la gente que además te quiere tanto, es como eres su hija, entonces te quieren proteger y sin quererlo quizás, pues tienen sus miedos y, y los imponen sin quererlo ni ellos. Bueno, miedos y necesidades y emoción, no emoción tan grande de tener un nieto, ¿no? Que claro, yo no la he vivido, pero supongo que hay una parte muy fuerte emocional. Durante el embarazo y el parto hubo mucho respeto y luego en el posparto, pues bueno, la cosa cambió un poco y me di cuenta, ¿no? Luego me he dado cuenta y durante estos 4 años de crianza también, ¿no? Del papel de la gente que te rodea más cercana. Y bueno, no siempre es lo que a ti te gustaría que fuera, pero tienes también que aprender a lidiar con eso. Ya, ya. Si te parece, volvemos a la parte de cuando llega la familia, o si vais al Sí, sí, sí. hospital, quién vais y cómo se desarrolló. Mis padres, mi pareja y yo, además, al ser de madrugada, como que no pillamos tráfico, ¿sabes? Fuimos como de una cosa que me preocupaba, ¿no? De hacer el cambio a San Juan de Deo, porque yo vivo justo en la otra punta de la ciudad y era en plan, ostras, como me encuentre con tráfico, que me voy a parir allí en medio de la Fuerte. carretera. Me puede ocurrir a mí. Una cosa es que yo no rompí aguas, es una cosa importante. Yo cuando llegué allí, yo ya estaba que no me podía poner derecha en sí mismo, o sea, yo no podía estar de pie, ya tenía unos dolores bastante potentes. Estaba como muy agachada y muy Ujú. teniendo donde yo me sentía más o menos cómoda. Y nada, llegamos allí, entonces, bueno, me pasaron a una sala, típico, pues te miran, a ver cómo va todo, y me dejaron ahí en stand-by para ver un poco cómo transcurría. Y yo a todo esto yo no pedí la epidural, por el momento lo sostenía y demás. Pero no que no la querías o te daba igual de momento. ¿Es algo Mm. que tenías premeditado? Bueno, inicialmente yo miré para hacer el parto en casa. Fue una cosa que me planteé durante bastante tiempo. Mi pareja no lo veía claro. Bueno, los miedos, pues consulté con mi cuñada, también me dio su opinión, ¿no? Al final son opiniones y al final tú escoges cuál es el medio. Mm. Tenemos este poder de decisión y al final, bueno, fui a ver a una matrona y bueno, y decidí ir al hospital y la verdad que muy bien. Muy bien porque tuve suerte, porque resulta que la obstetra que me tocó era la amiga de mi cuñada Ah, mira, y ella sabía que yo no quería cesárea. O sea, vale. ella además es una doctora que es bastante procesaria. Yo es un tema que es muy personal, que no quiero juzgar. Yo para mí prefería tener un parto vaginal porque sabía que la recuperación iba a ser más liviana y bueno, quería que fuera el proceso natural dentro de que no, de que sí que me planteaba, si no podía sostenerlo, tener un apoyo de anestesia de epidural. Sí, Entonces, bueno, tener esa ayuda como sí, sí, hubo un momento en el que ya la pedí. Y en el momento que la pedí, tardaron muchísimo en venir. No te sé decir a nivel de tiempos cuánto tiempo fue, pero fue mucho. Para eso serían ya alrededor de las 6 de la mañana, o sea, madrugada, había cambio de turno, apareció un anestesista y yo ya estaba en el punto álgido de dolor muy potente y no me lo encontraba. Recuerdo, porque mi sensación era como estar tan dentro y tan fuera a la vez, pero como muy dentro, era muy interiorizado que yo prácticamente no hablaba. Yo soy una persona bastante que me expreso, me gusta conversar. ujú. Estaba muy metida en mí y me acuerdo de Claro, decirle estabas conectada con tu cuerpo y todo lo que estaba viviendo. total y con esas sensaciones de miedo, de incertidumbre, ¿no? Que la incertidumbre del ser humano en general la llevamos bastante mal, o al menos hablo por mí, la llevo bastante mal y en ese momento es que estás de alguna manera pues eso, no tienes herramientas más que tú misma intentar mantener esa paz y confianza interna de que todo va a salir bien. Y trascender también el dolor, porque hay una parte de dolor intensa
que hay que trascenderlo, entonces es como, son como muchas cosas. Y recuerdo que no me encontraba, ¿no? Y le pedí que se marchara. Prefería trascender ese dolor. Yo recuerdo coger a la matrona que la tenía delante, porque cuando te ponen la epidural no te puedes mover. Ujú. La miraba y pensaba, es que le voy a romper las manos a esta persona, porque tenía, claro, toda mi fuerza, esa contención, Claro, claro. mm, ponerla con ella, que estarán acostumbradísimas, pero claro, yo estaba ahí pensando, ostras, le estoy haciendo daño a esta persona, ¿no? Y bueno, le pedí que se marchara y tal, porque claro, yo veía salir gasas de sangre, que no os asustéis, por favor, que no pasa nada, pero claro, jolín, me estaban pinchando, ¿no? Y dije, por favor, márchate. Me acuerdo que mi pareja estaba al fondo de la sala, bueno, delante mío, realmente, o sea, súper callado, súper, yo creo que él también estaba atravesando como miedo y desconcierto y yo lo miraba y él me miraba, pero más allá de eso no es que tuviéramos conversaciones ni no. Y bueno, y se marchó y yo seguí, bueno, con ese proceso y tal, hasta que al cabo de alguna hora más, o sea, yo ya estaba ya casi a punto, vino otro médico, otro anestesista y entonces sí que me durmió y a partir de ahí empezó como otra fase el parto, digamos que lo puedo separar en dos, aunque fue el mismo proceso, como la parte como muy intensa y luego esa parte que el dolor bajó más y bueno, que me quedé dormida prácticamente porque me relajé muchísimo, claro, son Claro. bastantes horas. También yo creo que el agotamiento es esto, tantas horas, el agotamiento también hace que una vez sientes un poco de alivio, Correcto. el cuerpo se deja ir. Y bueno, entonces ahí aparecieron algunas complicaciones porque cuando te conectan a un monitor de las pulsaciones del bebé y bajaban mucho las pulsaciones de Dalia, entonces fue como desconcertante y recuerdo que aparecieron un grupo de médicos delante mío y me dijeron, bueno, que yo supe que había algún inconveniente y entonces yo allí ya sí que me empecé a poner nerviosa. Recuerdo que, bueno, me comentaron que cuando había una contracción, el bebé un poco se resistía de alguna manera a salir y que la pulsación bajaba, que bueno, que me iban a aguantar. Recuerdo estas palabras de Estefanía, la ginecóloga obstetra que atendió mi parto, que sabía mi deseo, porque luego, claro, yo hice un plan de parto, pero el plan de parto nunca lo llegaron a ver. O sea, yo, al menos en mi caso, yo llegué al hospital y pim, 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 y nunca cogí la carpeta y di mi plan de parto, pero sí que ella lo sabía porque tuve la oportunidad de comunicárselo con anterioridad y entonces me dijo, yo voy a intentar hacer lo posible por no hacerte una cesárea, pero no estás dilatada lo suficiente y lo que vamos a hacer es que te vamos a medir el oxígeno en sangre de tu bebé para ver hasta qué punto podemos aguantar. Ujú. Y bueno, yo recuerdo, pues eso, instrumental vario, ¿no? Me miraban y bueno, podemos aguantar un poco más, como que tiraron y estoy súper agradecida que en ese sentido el equipo médico intentara respetar al máximo lo que yo quería. Y me la hicieron una segunda vez y esta segunda vez me dijo, si de aquí a 10 minutos vengo y no has dilatado lo suficiente, vamos a tener que hacer cesárea. Entonces yo me puse a llorar y me empezó como a temblar el cuerpo. Es como que el cuerpo me iba solo, es como si tuviera un Sí, ataque, sí, una sí. extraña. O sea, mi cuerpo cobró vida en el sentido de que se empezó a poner nervioso y empecé a tener como unas mini convulsiones, pues eso, de miedo, supongo, y de desconcierto, de que las cosas no estaban yendo súper fluidas. Y creo que es bastante normal en un parto, que no es que yo llego, paro y no, yo creo que tiene ciertas complicaciones también. Y eso hay que dejarlo claro también, que sí, paren mujeres todos los días, sí. Nuestras madres, nuestras abuelas han parido, sí. Eso no quiere decir que un parto sea algo fácil. Claro, sí, o sea, al final es algo fisiológico que todos los animales hacen para traer al mundo otras vidas, pero sí que es verdad que depende también de cómo, cómo se ejecute, qué acompañamiento estés teniendo, cómo te sientas, si te están explicando mucho. Claro, quizá tú también, en el momento que de repente ves entrar más de una persona, te entra esta tensión de decir algo va mal, ¿eh? Sí, 100%. Entonces, claro, si se hace de manera como fría y brusca, porque ellos están trabajando, todo esto, pues eso, el cuerpo se lo va comiendo, comiendo y al final, pues las experiencias o la sensación o lo que como el cuerpo te reaccione es de una manera o de otra. Sí, sí, es totalmente, o sea, totalmente incontrolable a nivel corporal. Y bueno, y al final pues entró, me hizo un tacto y me dijo,
Pues me dijo, aprieta, que la sacamos. Dice, te la vamos a sacar con forceps para ayudar a la niña a que salga. Y me rompieron la bolsa, o claro, yo no había, claro, esto es otra cosa. Tú te imaginas, te montas la película, expectativa, no, yo voy a romper aguas y entonces sé que voy a parir. Es que en mi caso no la rompí, me las tuvieron que romper ellos, entonces me la rompieron casi al final, si no recuerdo mal, me la rompieron que cuando fue ya, que ya iba a salir mi hija. ¿Y te Y avisaron por eso? sí, 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 sí. En todo momento te van informando de lo que va sucediendo, ¿no? Porque al final tú estás ahí y tu visibilidad, evidentemente, tú estás tumbada en una camilla con las piernas y tal, tú no tienes visibilidad Ya. de tus genitales en sí mismos. Tú ves Ujú, ujú. me avisaron y tal, te rompemos la bolsa. Me acuerdo que como yo ya estaba medio dormida, porque el efecto de la epidural sientes cosas, no de forma muy intensa, pero yo recuerdo el notar que salía líquido, ¿no? Cuando me dijeron Ujú. nada y me puse a apretar, que no fue muchísimo rato y nada, con ayuda de unos forceps pudieron sacar a Dalia. Y la verdad que no me hicieron solo un punto, buenísimo, o sea que tuve muy buena recuperación en ese sentido. Bien. Entonces salió Dalia y te la pusieron encima. Y yo recuerdo que salió con un montón de pelo negro, una cosa negra, ¿sabes? Que me pusieron aquí. Y yo dije, recuerdo, o sea, esto no me olvida de la vida, que lo primero que dije fue, ¿cuánto pelo? Porque claro, me lo pusieron aquí Claro. como pero negro ahí, ¿sabes? De repente hay una mediterránea total, ¿sabes? Así, wow, pelo negro. Y nada, me la pusieron, estuve un ratito con ella en el piel con piel, luego se la llevaron, la limpiaron un poquito, que es el proceso que bien como protocolo y ya está. O sea que ya está, que fueron un montón de horas, que pasaron un montón de emociones, o sea, siempre defino el parto como un viaje en sí mismo. Para mí fue un viaje interior mmm, potente. O sea, intenté estar lo más conectada conmigo posible. Y perdí el control un montón de veces, que eso es una palabra y es a mí que me gustaría hacer un poco de incisión en ese tema, el tema del control. Yo sentí que perdía el control de la situación y cómo yo pude observarlo en cierta manera en esta pérdida de control y en transitando este miedo también, ¿no? De perder el Claro. control. Sí, sí, Y, sí. para, y fue positivo, o sea, tengo que decir que yo volvería a parir. O sea, no quiero, por edad, por circunstancias, no quiero tener otro hijo, otra hija, pero como experiencia, el embarazo y el parto, volvería a pasar por ello. Con una experiencia previa, que evidentemente, seguramente, sería diferente, porque todo es diferente, ¿no? 100%, 100%. Pero no me importaría repetirlo, volver a Qué pasar por bien. esa experiencia. Bueno, claro, es que es transformador, es lo que tú dices, es algo que pasa y no se repite. Y si vuelve a pasar con otro embarazo, con otro bebé, nunca va a ser igual uno que el otro. Entonces es esta magia. Me sentía a la misma vez vulnerable que poderosa. Era un mix muy extraño, porque tienes en ese momento, ¿no? Te sientes como muy, como mujer, ese empoderamiento, cosa animal, y por otro lado estás súper vulnerable. O así me Sí, sentí yo. Entonces, sí, sí. practicaba estas dos emociones que son bastante contrarias. Sí, sí, pero es eso, son momentos que es el momento más bestia, más heavy de un momento de mujer. En nuestra vida como mujeres, no creo que haya ningún momento que iguale el momento del parto. Yo tampoco lo creo. O sea, yo creo que ese momento es especial. Sí, es una pasada. Y luego, ¿cómo fueron las primeras horas con Dalia, con tu pareja? ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, yo recuerdo una cosa bastante curiosa. Después de tantas horas, pues estás cansado, evidentemente. Temporalmente estás súper cansado. Y yo recuerdo estar en la habitación y me pusieron una cunita transparente con la peque dentro y demás. Y mi pareja estaba allí, mi familia mis padres se quedaron todas esas horas en el hospital, que yo le dije en algún momento a mi pareja, ¿están mis padres? A mí se van a quedar aquí hasta el final, aunque sean 24 horas. De repente recuerdo que también me comentó que había aparecido mi hermano y mi cuñada y que estaban los cuatro abajo, ¿sabes? En la sala esperando y yo en plan, hola, pero si son un montón de horas, ¿no? Pero les daba igual, o sea, es lo que te digo, que al final ellos estaban esperando este nacimiento y que también decidieron tener eso, o sea, estar ahí esperando. Y también me pareció bien, ¿no? Pero yo recuerdo que mis padres llevaran aquí, no sé, 12 horas en una sala, ¿no? ¿Pero te sentías responsable o era como No, bien? porque al fin
me pareció que estaba bien. O sea, si ellos sentían eso y conociendo cómo son también, ¿no? Seguramente también me hubiera quedado, sinceramente. Y las primeras horas yo recuerdo que estaba físicamente muy cansada y que me dormía, pero al poco abría los ojos y miraba la cuna, una cosa como súper animal. Ujú. O sea, si la paso por la cabeza es como un poco no extraño, pero yo recuerdo que no dormía, no podía dormir, porque era en plan, ¡ah! Y miraba, ¿no? Como, vale, está bien, está todo bien. Y me volví a relajar y era así. Fuerte, ¿eh? Este Mm. sentido. Es Ya es como una cosa que no se te va nunca. es eso. Hasta que no lo tienes, no se sabe o no lo entiendes al 100%. Quizá lo que Total. dicen, ¿no? Que una vez tú eres madre, entiendes muchas más cosas de tus padres, de tu madre. Eso me decía a mí mi madre, ya lo entenderás cuando seas madre, ¿no? Y siempre piensas, vaya rollazo, siempre con la misma frase, pero es que es verdad. Es verdad, es que al final es como todo en la vida. Yo creo que puedes empatizar de mejor manera cuando has pasado por una situación, a pesar de que es tu experiencia, Mm, pero puedes empatizar más. sí, 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 totalmente. ¿Quieres hablar un poco de tema lactancia? ¿Te sientes cómoda? Sí, porque claro, ahora quiero hablar como la parte cuando ya di a luz, ¿no? Y creo que compartir esta experiencia puede ser positiva porque no fue tan grata como el embarazo y el parto en sí. El tema de la lactancia fue que las matronas, evidentemente, me condujeron a empezar a dar de mamar en el hospital y yo recuerdo que me vino una enfermera y me apretó el pezón para sacarme el calostro y yo hice ¡ah! Y entonces me miró y me dijo, ¿te ha dolido? Y dije, pues bastante. Y me dijo, pues prepárate. Y fue como, Wow. sí, No, esas palabras que tienen tanta fuerza y sí, prepárate porque te va a doler. Y fue como, yo en ningún momento me había planteado no lactar. O sea, no me había planteado, no porque no hayan otras opciones. Es más, tuve que experimentar otra opción porque lo intenté, estuve 24 horas de forma natural. Mi gesto era apartarlo porque me dolía. Y ujú, recuerdo que mi pareja me dijo, ¿por qué la apartas? Y le dije, no soy consciente, pero es que mm, me duele mucho. Entonces yo allí entré en un momento de conflicto y un momento incómodo porque, bueno, me apareció una enfermera en mitad de la noche y me preguntó qué tal lo llevaba y le dije que fatal, que lo llevaba mal. Y entonces me dijo, ¿quieres que te prepare un biberón? Y yo la miré desconcertada, cosa que me sorprendió de mí misma porque tengo información suficiente. Pero es que no la había contemplado. En ningún momento yo mm, había contemplado que mi hija iba a ser una niña a la que le iba a dar el biberón y no el pecho. Entonces, en ese momento se me planteó una cuestión. Entonces, yo recuerdo mirar a mi pareja y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, lo que tú consideres. Cosa que me parece bastante oportuna como respuesta, pero claro, en ese sí, momento sí. yo necesitaba como esa opinión y mi proceso mental fue, si la relación que yo voy a tener en la lactancia con mi hija va a ser una situación no placentera, donde yo voy a tener que transitar ciertas incomodidades y no voy a tener este contacto con ella como a mí me gustaría, creo que voy a aceptarlo. Y entonces ella me dijo, si tú lo aceptas, tienes que tomarte una pastilla para que no te suba la leche, porque cuando te suba la leche el proceso es un poco más complejo, es más doloroso y tal. Y decidí que fuera así. A cara B, estuve durante bastantes meses sintiéndome culpable. Me sentía mala madre porque no le estaba dando el pecho a mi hija y no le Ya. estaba dando todas las vitaminas necesarias y tal, y que nuestra relación, o sea, unas películas increíbles, negativas en cuanto a la elección que yo había tomado, ¿no? Como que era peor madre, no, mi hija no iba a tener esta... este nexo conmigo, esta unión conmigo, porque yo no le había dado no le estaba dando el pecho, ¿no? Parte positiva, que hubieron más personas, mi pareja, mis padres en algún momento, que también podían ejercer el hecho de alimentar a la criatura. Sí. El hecho de tú también poder descansar o
separar un poco y cuidarte un poco a ti. Pero es realmente un temazo, el tema de la culpa, de lactancia, es una pasada. También tuve un posparto bastante malo, ¿eh? Yo tuve depresión posparto y ahora lo digo abiertamente, pero yo en aquel momento no se lo dije a nadie, más que a mi pareja, siquiera a mis padres, porque estaba todo el mundo tan emocionado y tan tal que cómo les van a venir tú con unas cosas mentales. Hubo un momento que pensaba que tenía algún problema mental. Habían cosas que no Ya, identificaba. Me he trabajado, he hecho terapia y bueno, cosas que no identificas y recuerdo escribir a mi terapeuta y preguntarle, oye, ¿tú crees que yo tengo algún tipo de problema mental? Te lo prometo y decirme, no, no tienes ningún problema mental. Estás en esta situación, una situación nueva, hay miedos, ansiedades y tu gestión es así y tu cerebro está funcionando de esta manera. Y eso es algo que ahora puedo hablar abiertamente y que hace no mucho se lo comunica a mis padres y se quedaron alucinando porque ya. sí que se quedaron flipando. Mi madre me decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué no me lo dijiste? Y yo, claro, yo recuerdo que me decían, actúas muy raro, actuaba raro, hacía cosas extrañas como que la gente cuando se acercaba a mi bebé y como que yo me ponía en Sí, un sí, mal sí. mood, me imaginaba que le iba a pasar, o sea, eran como pensamientos muy rápidos de cosas negativas, era como mi mente todo el rato, era como cuando pasas fotogramas y Ujú. era mucha, mira, mucho miedo y mucha angustia. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Yo, de verdad, o sea, eso sí que lo quiero hablar desde este lugar porque yo no me lo esperaba. Claro, es que de esto es una realidad que pasan muchas mujeres y que se necesita hablar, que no sea tabú, porque es algo que es lo que tú dices, pasas un momento tan transformador que luego necesitas un poco ese apoyo. Y tú en tu caso, quizá con tu terapeuta, no sé si lo hablasteis un poco más, Lo hiciste hablé con mi algunos... terapeuta y hablé con mi cuñada, que le dije, secreto profesional, recétame algo. Recétame antidepresivos, ansiolíticos, yo qué sé. Yo estaba en un punto que no sé, que yo intentaba tirar de todas las herramientas que tenía y me daba cuenta de que no me están funcionando, ¿no? Que estaba esta ansiedad y este miedo y esta culpa y un montón de emociones y a la misma vez un amor tan grande y una cosa que era como que no, Sí, sí, se me escapaba total. Y, y mi cuñada me dijo que ella me recomendaba no tomar nada. Fue y su no tomaste opinión. nada. ¿Y No tomé nada. cómo lo gestionaste? ¿Cómo fueron los siguientes meses? Gestionándolo, pues intentando saber que era algo pasajero y bueno, intentando cómo afrontar esas emociones hasta que todo pues bajó. Que luego también a día de hoy va a ser toda la vida, me tengo que enfrentar a miedos. Yo ya no soy la misma. Yo, por ejemplo, cuando tengo que viajar por trabajo, yo siento cierta ansiedad, siento cierta preocupación y cierto miedo cuando mi hija se va de excursión, cuando siempre está allí y no se va a ir. El tema es cómo yo gestiono esto. Es esto, es de aprender a gestionar por lo que tú dices. Son emociones nuevas, una nueva etapa, ¿no? Y que te va a acompañar ya para el resto de tu vida. Y es importante saber gestionar, escucharse lo que decíamos al principio, a una misma, cómo me siento, qué necesito, quizá pues con tu pareja, con el terapeuta, con otras amigas, otras mamás, lo que sea, buscar esa red también de sostén que te ayude un poco y te dé un poco esta calma. Yo lo viví un poco como bastante en soledad, bastante. Me sentí súper sola. Recuerdo que aquí cerca de casa hay un sitio donde se hacen reuniones con mamis y tal, y como que me planteé ir a alguna, pero al final como que no me atreví. Lo transité y lo transité y sigo transitando otras cosas a día de hoy. Evidentemente en el transcurso de los años y los procesos hay mil matices, Mm, es pero sí, o lógico. sea, no imaginé que me iba a ocurrir. Si me Ya. ocurriera ahora, de nuevo, habría pasado por ello, lo que hablamos, y entonces, bueno, ya te lo tomas de otra manera, pero en ese momento es desconcertante total, porque piensas, me está yendo la olla. Ujú. ¿Habías escuchado hablar de ello por eso durante el embarazo o antes? Hablar de la depresión posparto, eh, pero nunca me había metido a escuchar experiencias, y yo creo que no sé si en ese punto fallé. Tendría que haber salido un poco de este mundo interior y haber a lo mejor me hubiera dado esa paz, esa calma que en ese momento necesitaba, pero no lo transité así. También es que personalmente cuando transito ciertas cosas muy profundas me meto bastante en mí misma. Es bueno, viene parte de mi persona, ¿no? Sí, sí. Me es más
cómo expresarlo ahora desde otro lugar y que también pueda servir de que alguien pueda llegar a empatizar, pero yo en su momento no recurría a esto. Sí, sí. Entonces la ansiedad también la pongo como una palabra dentro del proceso. Es eso, al final cada una lo que tú dices, ¿no? La manera, nuestro carácter es diferente de una persona a otra y en el momento cuando te lo encuentras vas de una manera que quizá, pues ahora con los años piensas, quizá pues esto, vi ese grupo de mujeres, quizás hubiera tenido que ir y decir, hola, soy Ana, estoy aquí. Y quizá hubiera Correcto. sido otro proceso, pero bueno, son cosas que en el momento escogemos tal y con lo que sabemos, con lo que nos sentimos y también está bien, porque al final lo que tú dices, se aprende a transitar, a gestionar de una manera u otra y eso yo creo que es el mensaje importante, ¿no? Que tenemos que decir, que sea el proceso en el que estés. Es que todo es válido al final y evidentemente cuando pasas una experiencia de vida, a lo mejor lo harías diferente. Puede ser. Exacto. Tengo una última pregunta para ti y es, ¿qué le dirías a esa Ana que se plantea ser madre en algún momento o antes de estar embarazada? ¿Qué le dirías? Te diría que, o al menos, bueno, lo que yo he vivido y cómo estoy viviendo, que al final el decir ser madre comporta un cambio de vida y que esto supongo que no lo tenía tan claro en el momento que decidí quedarme embarazada, fue una decisión, no es que me quedara por casualidad, fui a buscar el bebé, pero luego lo que me vino era, y me han venido otras cosas, no muchas cosas, cambio de vida, cambio emocional, sobre todo y demás, y yo creo que lo que le diría es que como intentar soltar ciertas expectativas y aceptar un cambio de vida. Yo creo que me diría esto a día de hoy. Y bien, es bastante potente. El tema de la libertad, no solo de entrar, salir y hacer lo que quieres, sino también emocionalmente. No estás igual de Exacto. tranquilo, intentas encontrar esta tranquilidad. Eso me refiero a un cambio general, interno, intrínseco que tienes cuando te conviertes en madre. Entonces, todos esos cambios tienes que ir aceptando y integrando en tu vida. Yo creo que lo que me diría es en plan, se viene un cambio, se viene potencia, bueno, ahí está, acepta lo que viene. Exacto. Pues muchísimas gracias, Ana. De verdad, sabes que te aprecio muchísimo y que nos has Lo regalado una mismo, historia preciosa que estoy segura que va a inspirar a otras madres. Lo que queremos es esto, que se explique un relato de parto, que se entienda que no hay dos partos iguales, que sean dos cesáreas o dos partos vaginales o lo que sea. Nunca son iguales y queremos esto, dar visibilidad y nada, y que se vea la vida misma como es. Así que nada, muchísimas gracias. a mí me gustaría acabar diciendo que al final yo he hablado de mi propia experiencia que puede conectar o resonar, pero al final he hablado de mi propia experiencia, ¿no? Y que no sea un hándicap para las mujeres que nos vayan a escuchar. Sí, supongo que algunas pues les va a resonar, a otras no, o algunas cosas sí y otras no, pero bueno, que sobre todo desde todo el cariño de que esto al final es una experiencia personal, Está que no claro. tiene, ni una lección ni nada, o sea, simplemente se explico mi experiencia, cómo me he sentido y cómo me sigo sintiendo y si a alguien le puede resonar, ayudar o simplemente disfrutar de esta conversación, pues que ya es Ya es positivo. mucho. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Ana. Nos vemos muy pronto.